Bienvenidos hermanos amados a nuestro estudio de Video Viernes. Hoy continuamos con nuestro estudio de Conociendo a Dios y llegamos a la lección 35. A través de todo el Antiguo Testamento que hemos estado estudiando, siempre hemos visto dos cosas importantes en cuanto a la obra de Dios, y es que todo apunta al Señor Jesucristo, a darnos su gracia en Él. Sí, y que el hombre, por su naturaleza pecaminosa, no quiere nada con Dios, pero que Dios siempre nos ha dado su gracia en Cristo Jesús. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y Génesis, capítulo 8, versículo 21, son clave para entender lo que estamos viendo y para resumir estos dos puntos. Hoy en esta lección vemos cómo Jesucristo enseña acerca de la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Sí? Ese es el tema de esta lección. Y vamos a estudiar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Les quisiera pedir que me acompañen en sus Biblias a Juan capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 y 2 de este capítulo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sí, dos cosas importantes. El que se acerca a Jesús era un fariseo. Sí, y los fariseos en el tiempo de Jesús era el grupo de élite, o un grupo que estaba encargado, o más bien dicho, se creían ellos que cumplían toda la ley, y habían creado también ellos otras leyes para cumplir las leyes que Dios había dado a Moisés. No solamente los 10 mandamientos, sino los 613 mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel en cuanto a los sacrificios ceremoniales, en cuanto a la vida práctica de ellos y en cuanto a la relación con los extranjeros. Son 613 mandamientos, y ellos se jactaban en sí de que podían hacer esto, ¿sí? Pero también ellos heredaban o estaban dentro de este grupo élite por herencia, ¿no? Según ellos podían rastrear su linaje hasta Abraham. Y eso para ellos era algo muy importante. O sea, el que podían registrar que eran descendientes de Abraham, para ellos de eso les hacía creer que les hacía hijos de Dios, ¿sí? Entonces, aquí nosotros encontramos a un fariseo, a Nicodemo, un principal entre los judíos, que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que esto quiere decir maestro, y cuando dice sabemos, es como decir tú y yo sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Ahora, antes de que pasemos a la respuesta del Señor Jesucristo, tenemos que tener claro eso, ¿no? Que los fariseos se creían superiores, se creían más, y odiaban a Jesús. Nosotros podemos ver al estudiar los evangelios que Jesucristo mismo les llamó generación de víboras, sepulcros blanqueados. Sí, no querían nada con Dios, no confiaban en Él, sino confiaban en su propia manera de vivir para agradar a Dios y para ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces, el cumplimiento que ellos daban según a su propia manera de pensar de la ley, les hacía aptos para ser hijos de Dios, ¿ya? Ahora, fíjense, por ejemplo, lo que Pablo dijo en Filipenses 3 y los versículos 4 y 6, porque así pensaban ellos, ¿no?
porque Pablo era uno de ellos también. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice Filipenses, capítulo 3 y los versículos 4 hasta el 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces ese era el concepto que tenían los fariseos. Ahora, su justicia propia no les dejaba ver que ellos también eran pecadores, ¿sí? Sus obras no les permitía ver que ellos pecadores. Pero este fariseo se acerca al Señor, y la única manera de que eso pase, porque se está acercando a Dios, es por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? No hay otra manera de que esto pase. Fue el Espíritu Santo que estuvo obrando en la vida de este hombre para que él pueda acercarse al Dios Todopoderoso. Y aunque no se acerca ni bien, porque le dice sabemos, le dice como que tú y yo somos maestros, nosotros sabemos de eso. Pero aquí vamos a ver cómo Dios en su misericordia le muestra que esto no es por un intelecto humano, no es por un razonamiento lógico, sino más bien por la obra del Espíritu Santo en una persona. Entonces, los fariseos esperaban que sean libertados de ellos de la opresión que tenían de los romanos, ¿sí? Porque los romanos conquistaron a los judíos, y ellos tenían que pagar tributos a los judíos, estaban bajo las órdenes del Imperio Romano. Y en su mala interpretación de la Biblia, pensaban que el libertador que iba a venir tenía que ser uno como ellos, ¿sí? Que haya nacido de lo más perfecto, ¿no? Entonces, cuando ven a Jesús, algo había mal, algo estaba mal ahí, porque no vino de alguien que tenía una posibilidad económica, no vino de los fariseos, nada de eso, ¿no? Entonces, fíjense algo muy importante aquí, que Jesucristo nació en un pesebre. Sus padres no es que tenían mucho dinero, su padre era carpintero. Decían ellos que había sido nacido de incesto, perdón, de pecado, ¿no? O sea, el papá no era su papá, porque María había concebido por el Espíritu Santo. Entonces, todo esto era un problema y no le veían como eso. Pero Nicodemo, que Dios estaba obrando en él, el Espíritu Santo estaba obrando en su vida, se acerca a Jesús y le pregunta esto. Entonces, fíjense por un momento cómo Pablo describe que no se puede acceder o entender las cosas de Dios por la mente, sino simplemente por la obra de Dios. Entonces, fíjense conmigo en 1 de Corintios capítulo 1 y los versículos 23 hasta el 25. 1 de Corintios capítulo 1, y dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, está claro que fue Dios del Espíritu Santo que estaba haciendo esto, y que este mensaje de que Jesucristo era el libertador prometido iba en contra de lo que los fariseos creían, era una causa de problema, ¿sí? Por eso querían matarle a Jesucristo. Ahora, ¿sí? Qué importante saber esto, que Timoteo estaba enseñable porque era el Espíritu Santo quien le había mostrado esto, o le había puesto ese deseo de conocer la verdad. Y esto es muy importante porque solo en base a la verdad, en base a la palabra de Dios, que una persona
puede conocer al Señor. Es solamente en base a la palabra, y la palabra en la Biblia también la podemos ver como el agua de vida, ¿sí? La palabra de Dios que nos limpia, ¿sí? Que nos deja, que nos quitan las concepciones erradas en cuanto a Dios y nos deja ver con claridad lo que Dios es por el Espíritu Santo que nos muestra la verdad. Si un cristiano no es cristiano simplemente por decir que ya asiste a una iglesia, carga una Biblia bajo el brazo, ora antes de servirse los alimentos. Un cristiano es cristiano porque el Espíritu Santo, que le abrió los ojos a ver su necesidad de ser pecador, le mostró también que Cristo Jesús pagó por sus pecados en la cruz, que Cristo tomó su lugar, que Cristo murió por él y que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo. Y ahora, al creer en eso, tiene el Espíritu Santo. Entonces eso, por ejemplo, encontramos en Efesios capítulo 1, el versículo 13, cuando una persona, al creer en el Evangelio, recibe el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, qué importante es saber que lo que estaba pasando aquí era que el Espíritu Santo le trajo a Nicodemo, no había otra cosa, ¿no? Ahora, quisiera que leamos el versículo 3 de Juan capítulo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, y este nacer de nuevo, cuando nosotros revisamos en el griego, lo que significa es como es que viene de arriba, que proviene de arriba, que nace de arriba, de algo celestial. Y eso es únicamente lo que pasa y tiene completamente relación con lo que hace el Espíritu Santo con una persona que le convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Juan capítulo 16. Es por el Espíritu Santo que una persona puede ver estas verdades. Los judíos, y especialmente los fariseos, estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham, ¿sí? Y por eso despreciaban a los gentiles. Por eso la salvación era solamente para ellos, no para los gentiles. Pero cuando nosotros vemos aquí la enseñanza que el Señor Jesucristo da, esto es para todo aquel que cree en Él. Sí, porque es el Espíritu Santo que abre los ojos a una persona para que vea la verdad. A través de su palabra le abre los ojos, le muestra la verdad y cree en el Evangelio. ¿Sí? A través del Antiguo Testamento nosotros hemos visto varias figuras físicas que tienen verdades espirituales o que nos muestran verdades espirituales. Y aquí nosotros encontramos una de estas que es eso, ¿no? Que el nacer de nuevo no tenía que ver con un nacimiento físico, sino con un nacimiento de arriba, ¿sí? Celestial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre al nacer físicamente nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa que nos dejó Adán, ¿sí? Y esa naturaleza pecaminosa no quiere nada con Dios, no entiende las cosas de Dios, estamos muertos espirituales, separados de Él. Efesios capítulo 2 es clave para ver esto, porque nosotros vemos que así éramos, ¿sí? Y no hay otra manera, o sea, un muerto no entiende, no puede conocer de las cosas de Dios. Por eso el nuevo nacimiento es un acto sobrenatural que viene de Dios. Sí, es de Él el que hace esto, no es por el cumplimiento de la ley como creían los fariseos. Entonces Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, entonces, lo que Jesucristo le hizo, el otro punto que Él hizo es que
el simplemente hecho de ser judíos no les hacía hijos de Dios, no les hacía aceptables delante de Dios. Sí, porque Génesis capítulo 8, versículo 21 nos muestra que el deseo constante del hombre es hacer el mal. ¿Sí? Génesis capítulo 8 y el versículo 21 es una verdad que nos muestra que el hombre no quiere nada con Dios. Entonces, la salvación, el nuevo nacimiento, es un acto sobrenatural, es que proviene de arriba y es en base a la verdad. El Espíritu Santo nos muestra su palabra y Él nos da vida. ¿Por qué nos da vida? Porque solamente Dios, que es todopoderoso, puede dar vida a alguien que está muerto, ¿sí? ¿Ya? Eso tiene varias implicaciones, ¿sí? Usted no nació por coincidencia, no nació por una equivocación, usted nació porque Dios quiso, y el nuevo nacimiento que Dios le muestra por su palabra es porque Él quiere que le conozca para que sea de Él, y al conocerle profundamente, saber que la única manera de vivir es por dependencia en su Espíritu Santo, en Él, en conocerle a través de la verdad. Entonces, decía que Génesis 8, 21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y eso es algo muy importante que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? Sí, entonces, regresamos a la caída del hombre, pero también nos damos cuenta que una persona así, nosotros éramos hijos de ira, como vimos en Efesios, estamos muertos espiritualmente y se necesita un nuevo nacimiento, ser recreados. Segunda de Corintios capítulo 5 y el verso 17 habla acerca de que una persona que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo le ha mostrado la verdad, que ha creído en el Evangelio, es recreado. Dios le hizo una nueva creación, y una nueva creación espiritual. Nos dio vida espiritualmente porque estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Entonces, segunda a los Corintios, capítulo 5 y los versículos 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta palabra nueva criatura es nueva creación. Somos hechos nuevas creación de Dios. Él nos dio vida al momento de creer. ¿Sí? Esto es muy importante y no se trata de mejorar. Porque los fariseos, que decían que mientras cumplían la ley, pues eran hijos de Dios. Pero Cristo le está diciendo claramente que no tiene nada que ver con su abolengo o con la parte de sangre, sino por creer, ¿ya? Entonces, regresen conmigo, mis amados hermanos, a los versículos 4 y 5 de Juan 3, y dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesucristo le estaba hablando de algo espiritual y Nicodemo estaba hablando de algo terreno. ¿Sí? ¿Cómo no voy a nacer de nuevo? O sea, lógicamente eso es imposible. ¿Sí? De ir otra vez al vientre de mi madre y nacer. No es posible hacer eso, ¿no? Cristo le está hablando acerca del nuevo nacimiento espiritual. ¿Sí? Y aquí, fíjense lo que dice aquí, versículos 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miren la respuesta de Jesucristo en el verso 5. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es muy importante porque la palabra de Dios es también un símil de lo que es las Escrituras, ¿sí? Lo que él dice son un símil de lo que es el agua que nos limpia, ¿sí? Y es que el Espíritu Santo utiliza la verdad, la palabra que Dios ha dado, para llevarnos a Jesucristo.
fíjense aquí poniendo una señal en Juan 3 y miren lo que dice Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16 dice el verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo, el Consolador, que nos muestra la verdad, que nos cambia esa manera de pensar, que nos deja ver que estamos mal. Y es el Espíritu Santo que nos da vida. Entonces, de agua por la palabra y de Espíritu por la obra sobrenatural de Dios. Cuando hablamos del agua, nos hablamos acerca de la palabra de Dios que apunta siempre a la obra de Jesucristo, a lo que es Él. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14, 6. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios en nuestras vidas para cambiar completamente nuestras vidas, no como algo que toma como fuente nuestro obrar, sino la obra de Jesucristo. Entonces, Él mismo, que nos dio vida y viene a morar en nosotros por el Espíritu Santo, nos da el poder para vivir vidas sobrenaturales que demuestran la vida de Dios, no como lo que los fariseos creían que era por su intento de guardar la ley. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque debían ser nacidos dentro del agua como del Espíritu. Y ahí dice, verso 5, ¿no? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Y esa era otra razón que les daba en la cabeza a los fariseos, que pensaban que ellos eran hijos de Dios por ser obedientes a la ley y por ser descendientes de Abraham. Entonces, sigamos leyendo para ver lo que dice aquí. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, lo que es nacido de la carne no sirve. Su herencia o su descendencia de Abraham no les hacía hijos de Dios, ¿sí? Sino el ser nacido del Espíritu, de tener vida eterna, ¿ya? Y eso viene, lo que decía al comienzo, el nuevo nacimiento o el nacer de arriba, ¿ya? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice aquí. El verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que os dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dos cosas importantes aquí. Una es que el nuevo nacimiento de arriba es un nacimiento espiritual, y dos, que cuando una persona, por el poder del Espíritu Santo, refleja la vida de Jesucristo, no hace su voluntad sino la del Padre, y puedes ver en una persona espiritual la vida de Jesucristo, la vida de Dios reflejada en esa persona, y esa persona hace la voluntad de Dios aquí en esta tierra, ¿sí? No la suya. Entonces esto es muy importante porque era un contraste con lo que los judíos creían de ser descendientes de Abraham, ¿ya? Sigamos ahora leyendo los versículos 9 en adelante. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? Básicamente le estaba diciendo, ¿cómo es posible que tú, siendo aquel que está encargado de guiar al pueblo a Dios, ni siquiera sabes de esto? Porque Cristo estaba hablando de algo espiritual y Nicodemo de algo todoterreno, ¿ya? La figura física que Cristo estaba usando
tenía una verdad espiritual, y esa era que es por el nuevo nacimiento espiritual, no por el nacimiento terreno, ¿no? Sí. Cuando vemos a través del Antiguo Testamento, vemos varias veces cómo figuras físicas contienen verdades espirituales. Y eso es lo mismo que estaba haciendo Jesucristo al explicar ahora a Timoteo. Entonces, versículo 9. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os hemos dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, aquí Jesucristo utiliza una figura física en el Antiguo Testamento, que está en Números capítulo 21, de la serpiente de bronce que fue levantada, y todos aquellos que veían a lo que Dios había dicho que vean, no morían por la picadura de las serpientes, sino eran salvos, ¿sí? ¿Cómo esto podría salvarles a ellos en ese tiempo? No se explicaba por la razón, sino simplemente por creer en la palabra de Dios. Los que creyeron fueron salvos de la mordedura de la serpiente. Los que no creyeron y no vieron a la serpiente como Dios dijo a Moisés que lo haga, murieron, ¿ya? Y aquí otra vez, el Espíritu Santo le está mostrando por su palabra que es Cristo Jesús, aquel que tomaría nuestro lugar, el libertador. Y ellos, en lugar de creer a la verdad, estaban creyendo en sus propias obras, en su propio cumplimiento de la ley, y por eso estaban separados. Pero el Espíritu Santo tomó a aquel que quería, y ese era uno de ellos, Nicodemo, que abrió los ojos para que vea la verdad. ¿Sí? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es tanto judíos como gentiles. Todo aquel que cree tenga vida eterna. Esto es muy importante porque solamente es por la obra del Espíritu Santo en base a la verdad. Sí, los israelitas fueron puestos como una especie de megáfono para dar a conocer al mundo entero acerca de Dios. Los fariseos tomaron esto como que solo era para ellos y que el resto del mundo nada. Entonces no entendían la verdad, porque es algo espiritual. Entonces, sigamos leyendo unos pocos versículos más antes de terminar en este estudio del día de hoy, y fíjense lo que dice los versículos del 16 al 20. Este versículo 16 del capítulo 3 de Juan, muchos creemos que no sabemos de memoria, pero a veces leemos mal. Entonces le voy a pedir que tome un segundo para leer este versículo correctamente. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cree no es crea una sola vez, sino cree es constante, es algo que es todos los días, que es siempre, que es una constante, como la ley de la gravedad, que nunca cambia. Así, el que cree, dice aquí, tiene vida eterna, mas no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y el creer para nosotros, como entramos a la familia de Dios por creer en la verdad, y continuamos en la familia de Dios viviendo ya en la verdad, al creer en lo que su palabra dice, lo que somos en Él, la obra terminada de su Hijo Jesucristo, que hemos muerto juntamente con Él, que hemos resucitado juntamente con Él, Romanos capítulo 6. Muy importante de que ya no somos esclavos más del pecado, de que ahora somos hijos de Él y tenemos el Espíritu Santo, y que solamente a la luz de la verdad, de conocer su palabra, Él renueva nuestra mente, nos deja ver, no solamente ver, pero nos da el poder para vivir la vida cristiana como Él quiere que la vivamos. ¿Sí? La perspectiva de los judíos era física, era terrena, no era espiritual.
Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham eran los escogidos de Dios. Pero no es así, ¿sí? Fueron escogidos para dar a conocer al mundo, pero también la salvación es por fe, por confianza en su palabra, por creer en la verdad. Y eso es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo con Nicodemo. ¿Sí? Dios ama al mundo entero, no solamente a los judíos. Sí, sigo leyendo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Y ese era el caso de los fariseos, ¿no? Cristo les llamó generación de víboras o hijos de la serpiente, eso es lo que quiere decir. Sepulcros blanqueados, que hay dentro de un sepulcro, ¿no? Muerte. Pero pintado por afuera muy bonito, pero adentro está podrido todo. Y eso es la vida religiosa de una persona que en lugar de confiar en la verdad está confiando en su propia manera de pensar, en su propio entendimiento, en sus propias buenas obras y no en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Sí, la diferencia con Nicodemo es que él respondió a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su vida y se acercó al Señor Jesucristo, quien le explicó lo que es la salvación. Y estoy seguro que fue el mismo Espíritu Santo que al mostrarle la verdad por Jesucristo creyó y vio que no era por salvación, por justicia propia, sino por la obra de Él. Espero que usted también crea en lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Que la salvación no es por su buen comportamiento, sino por la obra de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo que está obrando en su vida, que nos muestra la verdad, que por su palabra nos deja ver que el hombre es pecador, que está mal, pero nos muestra la solución, la obra de su Hijo Jesucristo. Eso para iniciar la vida cristiana en el nuevo nacimiento, pero también para vivirla, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, seguimos estudiando este tema apasionante de la obra de Jesucristo, de cómo Dios se da a conocer y cómo al conocerle a Él podemos también confiar en Él. Saludos, hermanos amados, que tengan una linda semana.